¿Qué onda, chavos? Soy Alex García de Clases Gamma y les doy la bienvenida a este nuevo video. En esta ocasión vamos a explicar lo que es el concepto de la primera ley de la termodinámica, los conceptos más generales, y vamos a resolver 3 ejercicios, así que vamos para allá. Ok, entonces ahora vamos a comenzar a hablar de la primera ley de la termodinámica. Muchas áreas de la física hablan sobre la conservación de la energía, y en lo que viene siendo formalmente la termodinámica, la que habla de esa conservación es la primera ley. Entonces, para poder entender nosotros qué dice la primera ley, simplemente describe el comportamiento de la conservación de la energía, pero en un sistema termodinámico. Entonces, para que nosotros podamos entender de qué trata, primero tenemos que definir qué es un sistema termodinámico. Eso lo tenemos en la parte de acá en la izquierda. Un sistema termodinámico no es más que una porción de materia y espacio. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos suponer que tenemos un contenedor con un gas, igual aquí se los puedo dibujar abajito. Tú tienes el contenedor con el gas y esto es un sistema termodinámico, ¿sale? Es lo único que tenemos que entender. De hecho, esto del contenedor con un pistoncito arriba es muy favorable cuando uno quiere aprender la primera ley de la termodinámica, porque dependiendo de los cambios que le hagas al contenedor, tú vas a entender cuáles son las situaciones que puede experimentar este sistema, ¿ok? Bueno. El sistema termodinámico nosotros lo vamos a definir como un estado inicial, y ese estado inicial va a estar dependiendo de las cantidades que estén involucradas en el sistema. La temperatura, volumen, presión, energía interna, entropía, etc. Todas las cantidades que tiene, y se supone que sufre una alteración por medio de un proceso, y ese proceso te va a dar un estado final que obviamente puede estar definido por las mismas cantidades pero ya alteradas, ¿no? Temperatura 2, volumen 2, presión 2, energía interna 2, entropía 2. Aquí, para que pase un estado inicial a un estado final, no forzosamente se tienen que alterar todas las cantidades. Simplemente con que se altere una, ya de ahí ya pasaste de un estado inicial a un estado final, ¿ok? Bueno, ahora, eso se supone que se le tiene que aplicar un proceso, se llama proceso termodinámico. Pero nosotros vamos a entender o vamos a conocer ciertos tipos de procesos termodinámicos, los cuales son los siguientes. Se supone que el primero es el proceso isobárico. El proceso isobárico, de acuerdo a sus raíces y todo eso, la verdad, pues no soy un experto en raíces, pero esto simplemente lo que te indica es que la presión es constante. Es lo único que necesitan saber. Y si la presión es constante, nosotros vamos a poder calcular el incremento de trabajo multiplicando la presión por el incremento de volumen. Entonces, esta fórmula nos va a ayudar muchísimo para nosotros poder entender cómo vamos a interpretar los signos del trabajo, porque a veces nos dan la fórmula de la ley de la termodinámica, pero no sabemos cuándo el trabajo es positivo, cuándo el trabajo es negativo, etc. Y esta nos va a ayudar porque se supone que aquí el incremento de volumen lo que te está indicando es que si tú disminuyes el volumen del sistema, quiere decir que el trabajo es negativo, porque el incremento de volumen se hace negativo en el momento en que tú haces más pequeño el volumen. Pero si tú incrementas el volumen, o sea, lo aumentas, va a ser positivo. Quiere decir que el contenedor con nuestro gas, en este caso, que se supone tiene el pistoncito arriba, aumenta su volumen, va a hacer un trabajo, por lo tanto va a tener trabajo positivo. ¿Ok? Si esa generalmente es como la duda más citada por los alumnos que siempre nos ponen, eso es más o menos lo que nosotros podemos decir de forma sencilla. Ok, entonces ese es el proceso isobárico. Y aquí ya nada más lo que vamos a explicar es que trazamos la gráfica de la relación entre la presión contra el volumen. Obviamente que como aquí la fórmula la ven muy sencilla, tienes un volumen inicial, un volumen final, y aquí se te va a formar un rectangulito. Puede ser un cuadrado, puede ser un rectángulo, todo depende del valor de la presión, obviamente. Aquí está la presión. Y el área dentro de ese rectangulito va a dar como resultado la cantidad de trabajo. ¿Ok? Bueno, eso es un proceso isobárico. Luego, nos vamos con el proceso adiabático. Adiabático significa sin transferencia de calor. ¿Qué quiere decir que no tenga transferencia de calor? Que los incrementos de calor del sistema van a ser iguales a 0. Y simplemente ahí nosotros lo que vamos a interpretar acá abajo es pues cómo queda la gráfica de nuestro sistema termodinámico, ¿no? Igual, tenemos la presión, el volumen. Aquí tenemos la curvita, o sea, aquí la diferencia entre estas dos gráficas, si se fijan, aquí es que esto es un rectángulo y aquí esta es como una curva que va hacia abajo. Pero el área sigue siendo el incremento de trabajo, ¿ok? Bueno, ese es el proceso adiabático. Luego sigue el proceso isotérmico, que como su nombre lo indica, es a temperatura constante. Si un sistema termodinámico tiene temperatura constante, quiere decir que su incremento de energía interna va a ser igual a 0. Y si se fijan aquí,
La gráfica de la presión contra el volumen es muy parecida a la del proceso diabático, solamente que la curva va un poquito más hacia abajo. Quiere decir que aquí el área es más pequeña. ¿Sale? Muy bien, y ya nada más nos queda por mencionar el proceso isocórico o isovolumétrico. Aquí pues no me ocupo muy bien las letritas, pero les digo que dice isovolumétrico. Y ahí no es más que se supone, como su nombre lo dice, a volumen constante. Entonces el incremento de volumen es igual a 0. Si no hay incremento de volumen, quiere decir que aquí no hay gráfica, ¿ok? Se supone que todas estas gráficas son debido a los incrementos de volumen, entonces esta no tiene formalmente una gráfica. ¿Va? Y después de todo este show me pueden decir, oye Alex, ¿y entonces cuál es la fórmula de la primera ley y todo eso? Bueno, la primera fórmula es la que está aquí abajo. Nos indica que el incremento de calor del sistema termodinámico va a estar relacionado con el incremento del trabajo y el incremento de la energía interna del sistema. Esto visto desde el punto de vista del sistema termodinámico. Hay libros donde te lo hacen desde el punto de vista del entorno. A nosotros eso pues por el momento no lo vamos a ver para tratar de tener una convención así como los signos que debemos de llevar tanto en trabajo, tanto en calor como energía interna. Y pues ya, entonces esta es la teoría de la primera ley de la termodinámica. Así que pues ahora hay que ver unos ejemplitos de cómo podemos nosotros manejar todos estos conceptos en problemas aplicados. Sí es bien importante que recuerden que tienen que aprenderse en qué consiste cada uno de los procesos. Es generalmente lo que más les piden en la escuela. Y también, pues, obvio, la fórmula de la primera ley. Pero de ahí en más, pues ya con eso, pues ya explicamos a grandes rasgos la teoría de la primera ley de la termodinámica. Así que vamos con los ejercicios. Ok, entonces vamos a explicar el primer ejemplo de la primera ley de la termodinámica. Este problema tiene 3 incisos, entonces ahí nada más tengo anotado el inciso A, pero va de la siguiente manera. Dice, determinar el incremento de energía interna para los siguientes procesos. Nos dice en el inciso A que tenemos un sistema termodinámico que absorbe 200 calorías de calor y al mismo tiempo realiza un trabajo de 400 joules. Cuando en un problema te digan que realiza un trabajo, quiere decir que lo vamos a considerar positivo, por lo que ya te había platicado del ejemplo del pistoncito. O sea, quiere decir que en el caso del pistoncito que tiene el contenedor que tiene el pistoncito, quiere decir que el pistoncito va hacia arriba porque el gas está ejerciendo el trabajo, ¿ok? Entonces, como el aumento de volumen es positivo, el trabajo también lo es, ¿va? Ok, entonces vamos a tratar de resolver el problema aplicando la fórmula de la primera ley. Entonces, primero aquí lo que voy a hacer es convertir lo que viene siendo la cantidad de calor o el incremento de calor a joules, porque se supone que en la fórmula tienen que estar en las mismas unidades. Ok, entonces aquí vamos a poner el factor de conversión y vamos a resolver el problema. Entonces aquí son calorías y joules. Acuérdense que arriba y abajo tienen que estar las unidades que se van a cancelar y se supone que una caloría es aprox 4.2 joules. Aquí las calorías se van a ir, te van a quedar joules. Y aquí pues como el de abajo es un 1 y el de arriba multiplica, quiere decir que vamos a multiplicar 200 por 4.2 y nos va a dar la conversión de unidades. Entonces 200 por 4.2 me da 840 joules. Ok, ahí está. Entonces, ya conociendo la cantidad de calor en joules, ahora sí ya puedo aplicar la fórmula de la primera ley. Entonces, fórmula de la primera ley, recuerden, ¿cómo va? Es incremento de calor es igual a incremento de trabajo más incremento de la energía interna, pero yo quiero esta. Entonces, este incremento de trabajo está sumando, va a pasar restando. Y ya pues aquí nada más sustituimos los valores, ¿no? Ok, entonces quedaría 840 joules menos 400. Hacemos la restita y nos queda que el incremento de energía va a ser 440 joules. Y aquí está. Esta es la respuesta que nos están pidiendo en el problema. Ok, vámonos con el inciso B. Dice, un sistema libera 250 calorías de calor y sobre él se efectuó un trabajo de 800 joules. Ahora, como nos está diciendo, sobre él se efectuó el trabajo, quiere decir que aquí el incremento de trabajo va a ser negativo porque si nosotros hacemos trabajo sobre el pistón del contenedor, quiere decir que el volumen baja, por lo tanto aquí esto es negativo, ¿va? Ok, hacemos el mismo procedimiento que hicimos en el inciso A, quiere decir que aquí primero tenemos que convertir las calorías a joules. Una caloría quedamos que era 4.2. Aquí vamos a multiplicar de nuevo
250 por 4.2 y nos dan 1050 joules. Ok, entonces nosotros ya habíamos sacado de la fórmula de la primera ley que delta U era delta Q menos delta W. Entonces aquí simplemente hacemos la sustitución de los valores. Quiere decir que aquí delta Q va a ser menos 1050 menos 800. Nos quedaría más o menos así. Y se supone que eso nos da menos 250 joules. Listo. Ahí está. Ese es el incremento de energía interna. Negativo, ya saben que es, en lugar de decir incremento es decremento, pero ahí está el resultado. Ok, vámonos con el inciso C. Ok, entonces en el inciso C nos dice, un sistema absorbe 50 calorías de calor a volumen constante. Quiere decir que el incremento de volumen es igual a 0, por lo tanto, esto quiere decir que el incremento de trabajo es igual a 0. Hacemos lo mismo que los otros incisos en la conversión de unidades. Vamos a obtener de calorías a joules. Una caloría, ya sabemos que son 4.2. Entonces ahí sería 50 por 4.2. Nos dan 210 joules. Ok. Entonces aquí pues nada más sustituimos la fórmula para el incremento de energía interna. Ya sabemos que es el incremento de calor menos el incremento de trabajo. Y ya habíamos quedado que este era 0. Entonces solamente quiere decir que el incremento de energía interna va a ser igual al incremento de calor. Por lo tanto aquí son 210 joules. Y listo. Entonces así queda ese problema. Bueno. Generalmente yo estos ejercicios los pongo para que los estudiantes se acostumbren a identificar cuándo es trabajo positivo, trabajo negativo, cuándo es calor positivo, cuándo es calor negativo. Y ahora vamos a hacer un problema donde hagamos una aplicación de los procesos termodinámicos, así que vamos para allá. Ok, entonces vamos a checar el segundo problema. Se supone que en el segundo problema tenemos un contenedor con un pistón en la parte de arriba. Y aquí tenemos un gas. Entonces nos dice ahí que si el sistema sufre un proceso isobárico, quiere decir que al principio el volumen inicial es de 1 litro y después de aplicarle la presión, que en este caso va a ser la presión atmosférica, el volumen disminuye a 0.5 litros. Nos preguntan que determinemos la cantidad de energía interna si el sistema absorbe además una cantidad de calor de 500 calorías. Ok. Muy bien. Entonces aquí primero pues vamos a tener que determinar el incremento de trabajo. Vamos a basarnos en la fórmula que nos dieron para los procesos isobáricos. El incremento de trabajo es presión por incremento de volumen. Entonces quiere decir que primero necesito checar cuánto vale el incremento de volumen, pero recuerden que en las unidades de trabajo el volumen tiene que estar en metros cúbicos. Por lo tanto aquí tenemos que hacer dos cosas. Primero calcular el incremento y luego convertirlo a metros cúbicos. Pero aquí no hay pierde, porque se supone que si de 1 bajaste a 0.5, quiere decir que el decremento, que en este caso sería porque bajó, ¿no? Tendría que ser igual a 0.5 litros, pero negativo, ¿no? Porque estamos bajando el pistón. ¿Ok? Si a 1 le quitas 0.5, pues te da 0.5. ¿Ok? Bueno. Luego, después de sacar el decremento de volumen, ahora lo que sigue es convertir este volumen a metros cúbicos. Entonces aquí sería litros y metros cúbicos. Y nosotros sabemos que un metro cúbico tiene 1000 litros. Hay que checar esta conversión de unidades. Recuerden cómo queda. Y ya nada más aquí hacemos la operación, que en este caso pues aquí tienen un 1. Y el 1000 lo tienen abajo, quiere decir que este va a estar dividido entre este. Y litros con litros se van a cancelar. Entonces el incremento de volumen nos va a quedar de una prox. Menos 5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. ¿Ok? Va, entonces, teniendo ya el incremento de volumen, o decremento en este caso por el signo, ya podemos calcular la cantidad de incremento de trabajo. Entonces delta W va a ser presión. La presión que es la atmosférica en este caso, 1.013 por 10 a la 5, y esto multiplicado por el decremento de volumen, que es menos 5 por 10 a la menos 4. Hay que ver cuánto nos da aquí el trabajo. Pues se supone que ahí la cantidad nos va a salir 1.013 porque será 5, así puede ser menos 4, menos 50.65.
joules. Muy bien, ahí está, la primera parte del problema 2. Ok, entonces ya encontramos el incremento de trabajo. Ahora vámonos con el incremento de calor. Aquí pues hacemos el procedimiento de conversión de unidades. Calorías a joules. Una caloría son 4.2. Entonces 500 por 4.2 nos daba 2100 joules. Ok. Y entonces si ya tenemos la cantidad de calor, la cantidad de trabajo, ya podemos calcular el incremento de energía interna. Entonces, el incremento de energía interna, quedamos que era incremento de calor menos incremento de trabajo. Entonces aquí simplemente van a ser 2100 menos 50.65. Menos por menos es más. Quiere decir que aquí nos va a dar la asombrosa cantidad de 2150.65 joules. ¿Sale? Ahí está. Y ese es el incremento de energía interna. Ok, entonces vamos a terminar este tema de la primera ley con un último problema que me gusta mucho, que va de la siguiente manera. Se dispara una bala hacia arriba con una velocidad de 420 metros por segundo y justo antes de caer en el mismo punto donde fue disparada se coloca un hielo. Entonces ahí lo que te van a preguntar es, más que nada, condiciones de la bala, es que está a 20 grados centígrados. Y nos dan su calor específico, que en este caso lo vamos a considerar de 0.031. Y luego nos dicen, después de que impacta la bala con el hielo, ¿cuánta cantidad de hielo se funde? Supone que el hielo lo vamos a considerar con una temperatura de 0 grados centígrados. Ok, entonces, primero, más que nada, ahí vamos a tratar de encontrar los datos de la bala y tratar de analizar vamos a analizar la bala como un sistema termodinámico. Entonces aquí primero vamos a convertir la masa de gramos a kilogramos para poder calcular su cantidad de trabajo en joules. Entonces 3 gramos se supone que serían 3 por 10 a la menos 3 kilogramos, ¿ok? Bueno, entonces teniendo la masa, ahora sí checamos la cantidad de trabajo que realiza la bala. Y se supone que la cantidad de trabajo que realiza la bala va a estar dada por sus cambios de energía cinética. ¿Por qué la energía cinética? Porque aquí no nos están dando las medidas de la altura, por lo tanto no podemos considerarlo como energía potencial, por lo tanto aquí simplemente vamos a hacer las restitas de las energías cinéticas. Pero se supone que cuando la bala pega en el hielo, ahí la velocidad ya se hace cero, entonces la energía cinética final aquí va a ser cero, por lo tanto solamente nos sobrevive esta energía. Entonces el incremento de trabajo va a ser menos la energía cinética inicial, y nosotros sabemos que esta va a estar dada por masa, por velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Este es un 2, ok. Hacemos el cálculo de esta energía cinética, sería 3 por 10 a la menos 3 por 420 al cuadrado, y todo esto sobre 2. Entonces vamos a ver cuánto nos da esta cantidad de trabajo. 3 por 10 a la menos 3 por 420 al cuadrado sobre 2. Nos da 264.6, pero por el signo pues, negativo obviamente, ¿no? 264.6 joules. Ok, aquí está. Perfecto. Tenemos el incremento de trabajo de la bala. Ahora, después de calcular el incremento de trabajo de la bala, vamos a calcular, si nos están dando el calor específico, quiere decir que tenemos que calcular forzosamente la cantidad de calor que pierde la bala en el momento de impactarse con el hielo. Entonces para eso vamos a usar la fórmula de calor sensible, porque se supone que la bala va a disminuir su temperatura, que en este caso la fórmula es masa por calor específico por incremento de temperatura. Entonces, si hacemos la sustitución de los valores, aquí la masa yo la voy a tomar como gramos y no como kilogramos, porque el resultado me va a dar en calorías, y ya una vez obtenido en calorías, ya nada más lo convertimos a joules, ¿ok? Bueno, entonces aquí nos va a dar 3 por calor específico, que nos están diciendo que es 0,031, por el incremento o decremento de temperatura, que nosotros sabemos que al principio estaba a 20 grados centígrados y luego está 0. Quiere decir que bajó 20 grados centígrados. Por lo tanto, este es decremento, es menos 20. Calculamos la cantidad de calor. Nos dice 3 por 0.031 por menos 20, y nos va a dar que esto es menos 1.86 calorías. ¿Ok? Entonces ya nada más lo que nos falta es convertir esa cantidad de calor a joules. Entonces sabemos que una caloría son 4.2 joules. Entonces vemos cuánto nos da.
Esto nos va a dar menos 7.81 joules. Y esta es la cantidad de calor. Ok. Entonces ya tenemos esta. Y ahora con estos dos datos nosotros vamos a calcular el incremento de energía interna de la bala, que va a ser la cantidad neta de energía que se transmita al hielo. Ok. Ok, entonces ya teniendo el incremento de trabajo y el incremento de calor, determinamos el incremento de energía interna de la bala con la formulita que pues ya utilizamos. Y esto quiere decir que nos va a dar menos 781 menos 264.6. Hacemos la cuentita aquí para el incremento de energía interna de la bala. 781 menos 264.6. Acuérdense que menos por menos esto es más. Nos va a dar que eso es 256.79 joules. Y esta cantidad de calor, de energía interna, es la que se va a transmitir al calor del hielo. Entonces el Q del hielo va a ser igual a 256.79 joules. ¿Ok? Bueno, entonces ahora se supone que la idea es que si el hielo está a 0 grados centígrados, quiere decir que este calor sufre un calor latente. Por lo tanto, aquí vamos a utilizar la fórmula de calor latente. Entonces la fórmula es calor igual a masa por calor latente de fusión. Entonces aquí el LF está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces aquí simplemente calculamos la masa, sustituimos los valores. El Q pues va a ser el 256.79 entre el LF, el calor latente de fusión del agua, porque pues el hielo es agua, es de 80, ¿ok? Y pues ya nada más dividimos. 256.79 entre 80 y nos da 3.2 gramos de hielo. Entonces, esta es la cantidad de hielo que se derrite. Y listo. Bueno, entonces, por mi parte aquí es todo. Espero que les haya gustado el video, ya saben. Campanita, darle like, compartirlo. Síganos en redes sociales, estamos en Facebook e Instagram para cualquier cosa, también en WhatsApp. Y pues nos estaremos viendo. Chao chicos, cuídense. Nos vemos.